mientras espera en la fila de una panadería con su madre. El príncipe Louis es visto por un hombre sin hogar que no lo reconoce como miembro de la familia real y le pide una libra. La respuesta del niño es impactante y te recordará cómo los actos más pequeños pueden tener las consecuencias más grandes. Las calles de Londres estaban llenas del habitual ajetreo del mediodía, y en el borde de St. James Park se estaba formando una pequeña conmoción afuera de una panadería muy conocida. Una mujer de cabello oscuro y aspecto familiar, impecablemente vestida con un abrigo entallado, estaba cerca de la entrada, hablando en voz baja con su equipo de seguridad. A su lado, dando pequeños saltos con la energía inquieta de un niño que no tenía ningún interés en quedarse quieto, estaba el príncipe Louis. El niño de 6 años era bien conocido por sus travesuras descaradas en los eventos reales, y hoy no era la excepción. Le habían prometido un pastel, y esperar a que su madre terminara su conversación no estaba en su agenda. Observaba con impaciencia cómo cada vez más personas salían de la panadería, con el aroma de los productos horneados llenando el aire. Si su madre tardaba más, no quedarían pasteles, y en la mente del niño de 6 años, eso haría que el día fuera el peor de todos. La fila de la hora del almuerzo se hacía cada vez más grande, y él ni siquiera estaba en ella. Podía imaginarse acercándose al mostrador solo para ver a alguien más adelante en la fila llevándose el último pastel. «Mamá, quiero mi croissant ahora», declaró Louis, dando un pisotón de frustración. Esperar mientras los adultos hablaban nunca había sido uno de sus puntos fuertes, y cuando estaban en juego deliciosos pasteles calientes y mantecosos, su paciencia era prácticamente inexistente. La princesa Catherine arqueó una ceja en una advertencia silenciosa a su hijo de que necesitaba comportarse. «Paciencia, Louis», le dijo con calma mientras se giraba de nuevo hacia su equipo de seguridad para continuar la conversación. «Pero tengo mucha hambre», resopló él, presionando dramáticamente ambas manos contra el estómago y retorciéndose como si el hambre le causara un profundo malestar. Cerca de allí, un hombre sin hogar llamado Daniel observaba la escena desarrollarse con una pequeña sonrisa divertida. Estaba sentado en la acera, encajado entre un poste de luz y un puesto de periódicos. Su chaqueta gastada estaba bien ajustada contra el frío. Su cartel de cartón, desgastado por el uso y el clima, decía: «Tengo hambre. Cualquier ayuda sirve. Dios lo bendiga». Había sido ignorado toda la mañana, pero algo en el arrebato del pequeño le hizo reír. Apenas podía culpar al niño por su impaciencia. El olor de la panadería era increíble. Se sentía como una tortura estar sentado allí cuando apenas había comido, pero lo hacía con la esperanza de que alguien fuera lo suficientemente amable como para comprarle algo, como si fuera una señal. Su estómago gruñó dolorosamente. El niño cercano podría pensar que tenía hambre, pero Daniel conocía el hambre de verdad, la clase de hambre que duele y lo hacía sentirse aún peor con su situación de lo que ya se sentía. Lo pensaba a menudo, pero una gran ciudad como Londres era uno de los peores lugares para estar sin hogar. Era como si nadie viera siquiera a Daniel, porque la gente estaba demasiado ocupada envuelta en sus propias vidas. Los residentes de Londres siempre iban corriendo de un lugar a otro, y los turistas no querían considerar la idea de darle un bocado de comida u ofrecerle dinero por miedo. Pero Daniel se veía obligado a presenciar el tipo de vida que deseaba para sí mismo. Las familias disfrutando de los lugares de interés, los trabajadores haciendo una pausa para almorzar y entrando a lugares deliciosos como la panadería, e incluso las expresiones en los rostros de las personas en días fríos como este, cuando sabían que regresarían a un hogar cálido o a una habitación de hotel. Daniel volvió a mirar al niño, que ahora tenía el ceño fruncido porque aún no estaba en la fila de la panadería. La mujer le daba la espalda a Daniel, y él no podía apartar la mirada. Había algo en su cabello perfectamente arreglado y su figura alta y esbelta que le resultaba familiar, pero no lograba ubicarla. En Londres no era raro que alguna celebridad pasara de vez en cuando, y Daniel veía a la gente reunirse a su alrededor. Sin embargo, hacía tanto tiempo que no veía televisión que no reconocía a la mitad de las personas que la multitud parecía ansiosa por conocer. Aún así, había algo en el pequeño que había levantado el ánimo de Daniel. Actuando por impulso, se aclaró la garganta y llamó: «Joven, ¿puedes darme una libra?». El príncipe Louis, a mitad de un quejido, se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Se giró hacia la voz y vio a Daniel sentado en el suelo. El niño miró con curiosidad mientras observaba la apariencia desaliñada de Daniel. La postura de Catherine se tensó ligeramente en cuanto oyó la voz. Cortó su conversación de inmediato, activándose sus instintos protectores.
Un oficial de protección real cercano cambió sutilmente de posición, observando. Pero Lois, él estaba fascinado. ¿Por qué quieres una libra?, preguntó, marchando directamente hacia él antes de que su madre pudiera detenerlo. Catherine suspiró. Lois, pero ya era demasiado tarde. Su hijo ya estaba agachado frente al hombre, inspeccionándolo con toda la curiosidad de un niño que acababa de descubrir algo mucho más interesante que un pastel. Daniel se rió suavemente ante la audacia del joven príncipe. Bueno, podría usarla para comprarme una taza de té caliente, para entrar en calor un poco. Lois entrecerró los ojos. ¿Solo una libra? Eso no es mucho. Daniel esbozó media sonrisa. Bueno, aceptaría más si lo estás ofreciendo. El niño pareció quedar pensativo por un momento. Luego se giró hacia el cartel maltrecho de Daniel y lo leyó en voz alta. Oye, yo también tengo hambre, explicó el joven príncipe. Daniel simplemente lo miró. El niño era tan inocente que claramente no entendía la diferencia entre el hambre que él sentía y el tipo de hambre que Daniel experimentaba a diario. Muchas cosas molestaban a Daniel últimamente, pero no podía enfadarse con el niño en absoluto. Tenía una forma tan amable de ser, y era profundamente curioso. De alguna manera, Daniel se sintió aliviado de que el niño aún estuviera protegido de las crueldades del mundo. Estoy seguro de que tienes hambre, joven, dijo, pero seré honesto, no recuerdo la última vez que comí una comida de verdad, admitió Daniel con tristeza. Al oír esto, Lois jadeó y miró a su madre. Mamá, ¿tengo una libra?, preguntó en voz alta. Catherine, aliviada de que aquello tomara un rumbo bastante inocente, se arrodilló junto a su hijo. No llevas dinero encima, Lois. Lois hizo un puchero, pensativo. De repente, su rostro se iluminó. Espera, papá tiene un montón de dinero. Catherine volvió a suspirar, esta vez presionándose las sienes con los dedos. Lois. Lois se volvió hacia Daniel, ignorando por completo a su madre. Si le pregunto a papá, puede darte más de una libra. Tiene todo un banco. Daniel soltó una risa sorprendida. Ah, sí, y le gusta dar dinero a la gente, anunció Lois con orgullo. Como cuando me compra juguetes, y cuando le compró flores a mamá aquella vez, y cuando él. Catherine apoyó suavemente una mano en el hombro de su hijo. Lois, cariño, quizá nosotros. Pero el niño de 6 años ya se había levantado y corría hacia el equipo de seguridad, que había mantenido una distancia respetuosa. Necesito llamar a papá, declaró en voz alta. Uno de los guardias, sorprendido por la petición, intercambió una mirada con Catherine. Ella negó con la cabeza y sonrió levemente. Durante los siguientes momentos, Daniel observó cómo el niño y su madre iban y venían en una pequeña discusión. La mujer insistía en que no iban a llamar a nadie, y rápidamente lo tomó en brazos para alejarlo de la panadería. El hombre sin hogar se sintió un poco incómodo y se arrepintió de haberle hablado al niño. El pequeño se retorcía en los brazos de su madre, intentando soltarse e insistiendo en que quería hablar con su papá. Daniel pensó en recoger todas sus cosas y marcharse en silencio. No había querido causar tanto alboroto, pero aún así había algo muy familiar en aquella mujer. ¿Y por qué le resultaba tan conocido el nombre Lois? Tras unos momentos más, finalmente lo comprendió y Daniel no podía creer lo que había hecho. Había visto muchas cosas en esas calles, pero ser el tema de una conversación sobre ayuda financiera de la familia real era algo nuevo. Se maldijo por no haber reconocido antes al niño y a su madre. Si hubiera sabido desde el principio que formaban parte de la familia real, jamás se habría dirigido al niño. Catherine, ahora cargando a un inquieto niño de 6 años, miró a Daniel con una expresión pensativa. El hombre sin hogar apartó la mirada, avergonzado. Claramente le había causado muchos problemas, pero, para su sorpresa, ella no se fue. Se volvió hacia el agente de seguridad y le susurró algo. El hombre asintió y se apartó, hablando por su radio. Lois, al notar que algo estaba pasando, dejó de forcejear y miró a su madre. ¿Qué estás haciendo? Catherine sonrió. Estoy pidiendo que alguien ayude. El rostro de Lois se iluminó. ¿Como papá? Catherine soltó una pequeña risa, pero no respondió. Su silencio fue suficiente para el niño, que sonrió de oreja a oreja. Unos momentos después, un hombre con un abrigo oscuro apareció desde la esquina. Lois se soltó del agarre de su madre y corrió hacia él. Encantado de ver a su padre, comenzó a hablar emocionado. Papá, este hombre me pidió una libra y yo le dije que podíamos darle más porque tenemos mucho dinero. Tiene mucha hambre, pero creo que no es el mismo tipo de hambre que yo. Yo solo quiero un pastel, pero creo que este hombre necesita muchos pasteles. Los ojos de Daniel se abrieron ligeramente. Nunca había esperado que aquello escalara de forma tan dramática.
Pensó que quizá recibiría una libra del niño, pero la respuesta de Lois había sido impactante, y ahora el príncipe William estaba allí. Miró hacia su esposa, y Catherine murmuró algo que Daniel no pudo oír. Sin embargo, le quedó claro que el príncipe William no era la persona a la que la princesa había pedido a su equipo de seguridad que llamara. Tal vez había llamado a las autoridades, y pronto le pedirían que se fuera. Un escalofrío recorrió su cuerpo, esperando que no fuera así. Entonces el príncipe William comenzó a caminar hacia él con expresión seria. ¿Iba a reprenderlo por hablar con su hijo? Al fin y al cabo, él era un príncipe y Daniel solo un hombre sin hogar. Daniel enderezó la espalda, pero no se levantó para saludar al futuro rey. Lo siento, dijo rápidamente. No lo reconocí. William, siempre sereno, se agachó hasta quedar a la altura de Daniel y le tendió la mano. No esperó a que terminara de hablar antes de sonreírle. Hola, soy William. Daniel le estrechó la mano con cautela. Sé quién es usted. La sonrisa de William se amplió. Mi hijo parece pensar que deberíamos ayudarte. Detrás de él, Lois sonreía radiante. Porque podemos. William miró a Catherine, quien asintió discretamente, y luego volvió a dirigirse a Daniel. El príncipe William explicó que había un refugio no muy lejos, uno que sabía que era un muy buen lugar donde podría conseguir una comida caliente, un sitio para dormir y quizá un nuevo comienzo. Puede que esté lleno, respondió Daniel con suavidad. La gente rica nunca entendía por qué hombres y mujeres como él no siempre podían depender de los refugios. Está bien, muchas gracias. No quise. Si está lleno, lo interrumpió William. Estoy seguro de que harán todo lo posible por encontrar un lugar para un amigo del príncipe Lois. Daniel tragó saliva al comprender la implicación. El príncipe William estaba a punto de encontrarle un lugar donde dormir y comer, y no aceptaría un no por respuesta. Sintió como se le humedecían los ojos. Había pasado tanto tiempo siendo invisible que resultaba extraño sentirse visto de repente, y nada menos que por la familia real. Eso sería increíble, susurró. Lois dio una palmada. ¿Ves? Te dije que papá podía ayudar. William rió suavemente y despeinó a su hijo. Sí, Lois, lo hiciste. Pronto llegó un coche, organizado por el equipo real. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre sin hogar se sintió esperanzado. Había olvidado lo que se sentía al ser visto, al ser tratado como un ser humano normal que solo necesitaba un poco de ayuda para volver al buen camino. Y lo más sorprendente de todo era que esa ayuda había llegado de parte del príncipe Lois, un niño pequeño al que ahora tenía el placer de llamar su amigo. Antes de subir al coche, Daniel se volvió hacia el príncipe. Gracias, joven. Eres realmente especial. Lois sonrió ampliamente, con las manos orgullosamente en la cintura. Lo sé, respondió. El príncipe William contuvo una risa y Catherine suspiró. Lois, quizá deberías intentar ser un poco más modesto, dijo riendo. El niño frunció el ceño a su madre. No tenía ni idea de lo que quería decir, pero fuera lo que fuese ser modesto, no sonaba divertido. Mientras el coche se alejaba, William miró a su hijo. Eso fue muy amable de tu parte, Lois. Lois le devolvió la sonrisa. Lo sé. ¿Puedo comer mi croissant ahora? Catherine y William intercambiaron una mirada antes de reír. Y con eso, finalmente entraron en la panadería. Lois se sintió victorioso, sabiendo que ese día había hecho algo importante, aunque en realidad solo quería su pastel. Algún día, cuando fuera lo bastante mayor, comprendería cuánto había ayudado a un hombre que se sentía ignorado por el mundo. Y tal vez esa bondad finalmente logró encaminar a Daniel y le dio al príncipe Lois una lección que llevaría consigo el resto de su vida. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que la inocencia infantil del príncipe Lois ayudó a Daniel? Déjanos tus pensamientos en los comentarios de abajo. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.